Muy bien, pues en cuanto me salgan aquí el temporizador, significa que estamos grabando. Ahí estamos, ya estamos todos conectados. Muy bien, ya. Muchas gracias, Isabel. Venga, desarrollo, como digo, ontogénico, desarrollo del individuo. Vale, empezamos viendo la primera parte que habla sobre la neurulación del embrión. Entonces, la neurulación es la formación del tejido neural, cómo se crea a partir de una de las capas embrionarias, una parte de esas capas embrionarias se diferencia a tejido nervioso. Esa es la idea. ¿Cómo se neurula? Entonces, como veis, os he puesto, aquí he recogido varias imágenes, son recortes de lo que hay online de Sanfi Torres de vuestro texto, y son las imágenes con las que vosotros tenéis en el texto para que podáis recuperarlas y estudiarlas. A partir de aquí hay que aprovechar porque apoyándonos en estas imágenes voy a contar bastantes cosas. Como os digo, como veis al principio, bueno, pues una vez que se forma el cigoto por la unión del espermatozoide y el óvulo, alrededor de las 48 horas, que daos cuenta que cuando se fecunda el óvulo todavía no está implantado ni siquiera en la matriz, en el útero, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de las 48 horas es cuando empieza a dividirse. Se divide, recordad, por mitosis. De cada célula se sacan dos, meiosis solo, para formar los gametos. Todo lo demás, mitosis. Divisiones, por lo tanto, de una célula salen dos, de 2, 4, que es lo que nos están dibujando en estas primeras periodo de 2 células, periodo de 4 células, así hasta que forma una estructura que se llama mórula. En esa mórula, todavía que es compacta, todavía todas las células expresan el mismo ADN, es decir, no hay ninguna parte del ADN reprimida diferencialmente entre unas células y otras, de manera que cualquier célula es equiparable. Todavía no hay tejidos. Que haya tejidos significa eso, que ya hay unas células que no expresan el mismo ADN que otras. Todos sabéis que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo el mismo ADN, pero sin embargo no tiene nada que ver, aunque el ADN lleva las instrucciones de cómo tiene que ser esa célula, no tiene nada que ver una célula de tu piel con una célula de tu riñón, con una célula de tu cerebro. ¿Vale? O de tu corazón. Sabemos que cada célula es completamente diferente y, sin embargo, todas tienen la misma información genética. ¿Por qué? Pues porque unas reprimen una información genética y otras reprimen otra información genética. En el proceso de evolución ontogenética, en el desarrollo de diferenciación de células madre a tejidos, cuando se van diferenciando, van reprimiendo partes paulatinamente del genoma. ¿Podríais explicar algo sobre la matriz, neuralgia y el epitelio, neuroepitelio? Yo no logro identificarlos. Catherine, ¿me has dejado tú un correo o un mensaje en el foro? ¿Eres tú la que me has dejado un mensaje en el foro? Sí, vale, muy bien. Pues atiende que lo vamos a ver y vamos a llegar ahí. No te preocupes, que vamos a llegar y lo vamos a ver. No te contestaba ahí porque íbamos a verlo aquí. Es más fácil que me puedas entender en la clase que respondiéndote a un correo, a un mensaje en el foro. Es que lo comenté ayer, quiero decir que dije, no sé si... Y eras tú, Catherine, me parece. Muy bien, bueno, pues una vez que pasa de mórula, como digo, empieza ya a pasar a blástula, se deja de ser una estructura compacta, ya hay un hueco, ya empieza a haber una parte rellena de líquido, ya empieza a haber unas células que se separan. El caso es que se forma un disco embrionario, fijaros, en la fase no de blástula, sino de gástrula, al principio de la gástrula, que ya hay, como veis aquí pone saco vitelino primario, aquí realmente está también el saco amniótico, es decir, y se queda lo que va a ser el embrión en un disco embrionario que queda aquí en medio. En ese disco embrionario ya se diferencian dos tejidos. Por lo tanto, se diferencian, el de arriba es el epiblasto, en el principio, digo, de la fase de gástrula, está el epiblasto y el hipoblasto. El de arriba, epi que significa encima, y el de abajo, hipo, que significa debajo, ¿vale? O poco. Acordaos, hipotálamo estaba en la parte de abajo. Ahí está, ¿veis? Que está el saco amniótico, el saco vitelino, y aquí está el disco embrionario. Muy bien, pues este disco embrionario, de estas dos capas, en vuestro libro dicen que del epiblasto es de donde cualquier célula, las células del epiblasto son las células madre embrionarias. Es decir, de ellas salen todas las células del embrión y del futuro individuo. Todas salen del epiblasto, porque del hipoblasto al final se formarán placenta y otros tejidos que no van a ser propiamente del embrión, ¿de acuerdo? Partes del saco vitelino, etcétera, etcétera.
Y el epiblasto, todas las células de vuestro cuerpo derivan del epiblasto. Por eso son las células madre embrionarias, las CME, las más madres de todas las madres. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, al principio, esto ocurre al principio de la tercera semana, pone días 14-15, si veis, el 15 es el principio de la tercera semana. Bueno, pues al principio de la tercera semana, en ese epiblasto empieza a darse, se dan dos formaciones, una que es el nódulo primitivo y la línea primitiva. El caso es que se ve como un hueco, como una zanja que se empieza a hacer aquí. Y eso es porque empiezan a movilizarse esas células del epiblasto para ir metiéndose en el interior y formando de esas células del epiblasto van a pasar a 3 capas de tejido, que es el siguiente paso en la gástrula, ¿vale? Es el proceso de gastrulación, es ese, empieza a movilizarse el epiblasto, empiezan a ver esas células del epiblasto que empiezan a introducirse y desplazar el hipoblasto lo desplazan, como os digo, al exterior y en el saco embrionario, en el disco embrionario al final quedan 3 capas. Del epiblasto derivan entonces las 3 capas de las que derivan todas las células de vuestro cuerpo. La capa exterior se llama ectodermo, ¿vale? Aquí lo tenéis, ectodermo, la capa de fuera, la capa de en medio se llama mesodermo y la capa del interior, la que está más cerca del saco vitelino, se llama endodermo. Esas son las 3 capas, de manera que, fijaos, tenéis que controlar que hay 2 primeras capas, epiblasto e hipoblasto, todas derivan del epiblasto y del epiblasto al final se forman 3 capas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son capas que tienen apariencia de piel, por eso se llaman dermo, y la de fuera ecto, la de en medio meso y la de dentro endo. Fácil de recordar, ¿vale? Muy bien, pues de aquí, de estas capas, del ectodermo derivarán un tipo de tejidos, del endodermo derivarán otro tipo de tejidos y del mesodermo derivarán otro tipo de tejidos. Hay una formación muy interesante en el mesodermo que en nuestro caso es fundamental porque va a ser muy importante para dirigir el desarrollo del embrión en estas primeras etapas y, sobre todo, para dirigir el desarrollo de la parte neural del embrión. Es quien va a dar las órdenes, por así decir, es quien va a organizar todo el primer desarrollo del embrión y de quien va a depender esta neurulación. La línea primitiva o campo es este hueco que se forma, nada más. No tienes que ver nada más que es ese hueco porque se empiezan a invaginar, empiezan a meterse células del epiblasto hacia el interior a desplazarlas del hipoblasto. ¿De acuerdo? Nada más que es eso, es un hueco. No tienes que saber nada más. Entonces, fíjate. Una vez, como digo, en el mesodermo hay una estructura que ya va a marcar la línea de desarrollo fundamental de todo el embrión, va a marcar el eje rostro-caudal, que es este eje que va a estar aquí, en la parte más central de la capa más central, que es el mesodermo. En el centro del todo del mesodermo está lo que se llama es una estructura mesodérmica que va a dirigir, como digo, el desarrollo y que nos emparenta con un montón de seres vivos. En la filogenia que veáis en el tema 10, fijaos, hay un momento en el que nos definimos como cordados. Pues los cordados somos los que expresamos esta parte del tejido en el mesodermo que se llama notocorda, ¿vale? Todos los que tenemos notocorda, todos los animales que tenemos notocorda somos del filo cordados. Esa es la idea. Luego de los cordados derivan unos cuantos cordados son vertebrados y ahí estamos nosotros, ¿de acuerdo? Pero eso es notocorda. La mayoría hay otros animales que siguen con la notocorda en edad adulta ya. Nosotros con la notocorda solamente la tenemos en periodo embrionario. Luego ya se transforma en otros tejidos, ¿vale? Forma parte de nuestras vértebras, etcétera, etcétera. Pero no seguimos teniendo notocorda de adultos. Hay otros animales que sí siguen teniendo notocorda luego ya cuando nacen y todo. La cuestión, fijaos, es imposible olvidar esto, que la parte fundamental del mesodermo que va a dirigir toda la neurulación es la notocorda. Es imposible olvidarse porque cuando uno se olvida no te acuerdas y si no te acuerdas pues notocorda, es que es imposible, ¿de acuerdo? Notocorda se va a quedar aquí en vuestras mentes para los restos. Si no te acuerdas, notocordas, ya está, es así. Como veis, marca esa zona, marca la línea, el eje rostro-caudal que también es el neuroeje. Fijaos, entramos ya en la siguiente imagen de vuestro libro, las siguientes imágenes de vuestro libro, que aquí he colocado 2, para que entendáis cómo funciona eso. Llegado a partir del día 18 aproximadamente, como veis, en
ese hueco que se ha marcado como línea primitiva, pues debajo está la notocorda. ¿Veis ese punto negro? Aquí tenemos un corte, viendo esto solamente así de perfiles, vemos la notocorda que está aquí. Esa notocorda es un cordón que va y que marca en la zona más central de las tres capas, la central, y en la zona más central también alejado un poco de todos los extremos. Esa parte es la notocorda. ¿De acuerdo? Pues fijaos, la notocorda va a emitir unas señales, dice en vuestro libro, unas señales inductoras. Evidentemente, esas señales inductoras son moléculas químicas, ¿vale? Las células del ectodermo, del mesodermo, del endodermo, todas las células en su exterior presentan algunos receptores para distintas señales químicas. Igual que los neurotransmisores se tienen que acoplar a un receptor para tener su efecto, pues no solamente son esas las señales que se hacen entre células en el cuerpo. También hay otras muchas señales, las hormonas también, etcétera, etcétera. Entre ellas, todas las que dirigen esta parte del desarrollo embrionario. Entonces, las células del ectodermo están expresando unos receptores. Concretamente, ¿cómo se hace la neurulación? Es decir, la notocorda va a enviar unas señales que van a afectar a una parte del ectodermo que está justo encima de ellas, de la notocorda, y las va a diferenciar en tejido neural. Porque del ectodermo tenéis que saber que derivan las células de vuestro sistema nervioso, tanto del central como del periférico, y las células de la epidermis, ¿vale? Con sus folículos pilosos, con sus glándulas sudoríparas, todas esas células de la epidermis va a ser una parte del ectodermo y la otra parte del ectodermo va a ser sistema nervioso. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la neurulación? ¿Cómo se cambia de ser una célula del ectodermo a ser una célula que va a ser del sistema nervioso? Y por lo tanto, a partir de ese momento se va a llamar a esa porción del ectodermo que está encima justo de la notocorda, se va a llamar neuroectodermo. ¿Cómo ocurre esto? Y esto quiero que lo entendáis. Aquí está esta imagen que está en vuestro libro y que quiere ilustrar de alguna manera cómo se hace esa inducción neural. Y fijaos, esa inducción neural se hace, digamos, lo gris. Pone lo gris y yo digo, ¿lo gris qué es? Lo gris es el ectodermo. Tenéis una manía, igual que Catherine me preguntaba, tenéis una manía de preguntarme a mí por colores. Pero si soy de daltonia, ya sabéis que a mí no soy el acertado en ver colores. O sea, el ectodermo es la capa de fuera, esto es el ectodermo. ¿Vale? Si esto es gris o es azulito claro, ya como queráis, me da igual, es la capa de fuera, ¿vale? Esta capa es el ectodermo, esta capa, toda esta capa es ectodermo, toda esta capa, la capa del exterior, la capa de en medio es mesodermo y la capa del interior endodermo. Ya está, no os compliquéis, uno hace los dibujos para que se entiendan más o menos, pero es así, ¿ves? Rosado, lo ve, bueno, no sé, bueno, como queráis verlo. Yo sé que es la de arriba. Punto. Ectodermo. Muy bien. Pues fijaos, la cuestión es que las señales que emite la notocorda van a acoplarse a unos receptores que se llaman, porque se descubrieron por otra cosa, se llaman receptores de proteínas morfogenéticas óseas. Tienen ese nombre para tocar las narices, porque realmente no nos indica nada de lo que queremos que nos indique. Pero es esto que pone aquí RPMO, receptores R de proteínas morfogenéticas óseas. Ya está, estos receptores, fijaos, cuando se acopla la proteína morfogenética ósea, que es una señal química también procedente de la notocorda, cuando se acopla a ellos, esa parte de esa célula que se activa por la unión de la proteína morfogenética ósea a su receptor, se va a diferenciar, empieza a expresar y a reprimir unas partes del genoma que va a hacer que se diferencie en célula epidérmica, en célula de la piel. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis, no? Pues antes de que la notocorda emita esas proteínas morfogenéticas óseas, antes de eso, como en el día 18, como veis aquí, emite otras proteínas que en vuestro libro solamente dice otras sustancias, que en vuestro libro dice señales inductoras, nada más. Luego en la imagen a la que corresponde esta imagen, en la figura a la que corresponde esta imagen, que no me acuerdo cuál es exactamente, pero por ahí la tenéis al principio. En la figura
Fíjate, en la figura, en la página 253, ¿vale? La parte de la derecha de ahí viene esta imagen, esto es parte de la notocorda y estas son las señales que emiten. Estas son las proteínas morfogenéticas óseas y estas son las señales inductoras que emite antes de emitir las proteínas morfogenéticas óseas. Esas señales inductoras pueden ser cordina, pueden ser nogina, no tenéis que aprenderos estos nombres, simplemente saber que son otras señales inductoras. Pero son inductoras que en realidad lo que hacen es bloquear el receptor. ¿Vale? Para que cuando, o sea, es como un tapón que se pone, imaginaos, aquí está la notocorda, esta es la parte del ectodermo que está más cercana encima de la notocorda, ¿no? Entonces, la notocorda, antes de emitir las proteínas morfogenéticas óseas, emite pocas y, por lo tanto, solamente van a acoplarse a las que están en la zona más cercana a la notocorda, que es esta parte de aquí, la zona más cercana a la notocorda, ¿de acuerdo? Emite estas otras sustancias que son antagonistas del receptor de proteínas morfogenéticas óseas. Es decir, se van a unir al receptor, pero no van a hacer nada. Su función es impedir que cuando después se emitan las proteínas morfogenéticas óseas no se puedan acoplar a esas células porque ya están ocupadas. ¿Entendéis? Son ocupas que impiden que lleguen las otras. Eso es como funciona un antagonista. Así es como funciona un antagonista. De manera, fijaos, que cuando se acoplan ahí, impiden que las proteínas morfogenéticas óseas se acoplen. Luego, cuando la notocorda emite las proteínas morfogenéticas óseas, en la parte más cercana, la parte del ectodermo que está justo encima de la notocorda, no va a actuar. De manera que el resto del ectodermo, donde sí se va a acoplar las proteínas morfogenéticas óseas, porque emite muchas, al resto del ectodermo se va a diferenciar a partir de ese momento en células epidérmicas, que van a dar lugar a todo lo que tenemos en nuestra piel. ¿Vale? De manera que cuando no te diferencias a célula epidérmica y eres del ectodermo, te vas a diferenciar en célula nerviosa. Esa es la forma. ¿Entendéis? Lo que hace para diferenciarse en célula nerviosa y para constituirse en neuroectodermo, esas señales inductoras, es impedir que se diferencie en célula epidérmica. Entendemos que es como a la contra, ¿no? Entendemos cómo se hace esa inducción, aunque os dicen son señales inductoras, en realidad son señales que impiden que se induzca a célula epitelial. Entendemos, ¿no?, que se hace a la contra. Por eso ocurre antes, como os digo, y son menos las señales inductoras para solamente afectar a esa línea que está justo encima. A partir de ese momento, la franja de ectodermo que está sobre la notocorda se va a pasar a denominar neuroectodermo. Lo veis aquí, que forma lo que se dice la placa neural. Muy bien, pues esa placa neural, igual que antes la línea primitiva, ahora la placa neural empieza a invaginarse. ¿De acuerdo? Empieza a invaginarse, pero no se desprenden todavía. Estas células no van a ir ocupando el mesodermo y desplazando a esas células, no. Simplemente se hace un surco, fijaos, que se llama surco neural, porque ya esto es neuroectodermo, de manera que al día siguiente, el día 19, se puede observar el surco neural como el valle rodeado de dos montañas cuyas cumbres son los pliegues neurales. ¿Lo veis? Pliegue neural y surco neural. ¿De acuerdo? Esto se va a seguir invaginando. Fijaos, el día 20 va a estar más cerrado todavía, hasta que el día 22 aproximadamente ha conseguido cerrarse entero y estas partes del ectodermo llegan a fundirse de manera que los que eran los pliegues van a formar la cresta neural y el resto, lo que era el surco, todo el hueco que se ha cerrado, va a formar el tubo neural. ¿De acuerdo? ¿Entendemos cómo se hace? Una vez que se hace neuroectodermo, se empieza a invaginar y esa invaginación hace que al final se cierre el tubo y los pliegues se junten aquí, formando la cresta que queda encima del tubo neural y se cierra al final por el ectodermo. Así es como funciona. Muy bien, pues esto no ocurre directamente y al mismo tiempo en todo el tubo en todo el embrión, en todo el tubo neural, sino que ese hueco empieza por el centro y se empieza a cerrar luego por el centro, de manera que alrededor del día 23 y el día 24
queda ese hueco que se ha cerrado, el ectodermo se ha quedado cerrándolo, por encima se ha cerrado solamente por el centro y los extremos todavía quedan abiertos dos huecos. Esos dos huecos se llaman neuroporos porque todavía son dos agujeros que quedan en el embrión. Ese neuroporo es el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Como veis, ya está marcado ese neuroeje que él lo ha marcado la notocorda porque esto está justo encima de la notocorda en el ectodermo y se ha cerrado de esta manera. En un principio la cresta neural, aquí la veis que está fundida, que es una como el gorrito de la ñ, ¿de acuerdo? No, espérate, rebaelo, espérate para llegar a ver los genes OX. No, esto, fíjate, esto es solamente por inducción neural de la notocorda. Los genes OX indican una repetición de segmentos que sí hay una parte aquí que se está haciendo, pero no es esto que estamos ilustrando ahora mismo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjate, la cresta neural, como digo, que era la unión de los pliegues, que se han fundido al principio, está así junta, en la parte más craneal está así junta, en la parte más cercana al neuroporo rostral, pero en cuanto empieza a avanzar el neurodesarrollo y un poquito más caudalmente, hacia el tronco, se divide en dos y se colocan la cresta neural, quedan como dos judías así en la parte dorsal y sobre el tubo neural, pero hacia los lados, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, es esta cresta neural un poquito más adelante, como veis, pone aquí cresta neural y aquí pone cresta neural. ¿Veis? Es la misma estructura realmente. Muy bien, pues quiero simplemente que veáis que de la cresta neural derivan, o sea, tenemos a grandes rasgos, podemos decir que de esta cresta neural van a derivar las células de nuestro sistema nervioso periférico y del tubo neural, de la piel de este tubo neural, de este neuroepitelio que se llama a partir de ahora, ¿vale? Esta piel que rodea el tubo va a salir todas las células de nuestro sistema nervioso central. ¿Vale? El hueco que veis aquí, este hueco, es el hueco por el que va a discurrir el líquido cefalorraquídeo, con lo cual al final ese hueco todo va a ir alrededor del hueco y el hueco al final van a ser los ventrículos, que veíamos los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo a la altura del diencéfalo, el cuarto separando cerebelo y puente, el acueducto de Silvio conectando el tercero y el cuarto, de ahí bajando al canal central por el centro de la médula espinal, todo eso es este hueco. De manera que, fijaos, esa piel va a empezar a ir engordando alrededor de los ventrículos y deformándolo para hacer todo el sistema nervioso. Es así como funciona, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que digo, que tenéis que saber, que ese surco neural se cierra y se forma el tubo, por lo tanto, se empieza a cerrar por el centro y acaba de cerrarse alrededor, fijaos, del final del primer mes, al final de la cuarta semana, entre el día 28 y el 31 es cuando se cierran los dos neuroporos, el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. Si no se cierra el neuroporo rostral, el problema es que tienes anencefalia, es decir, naces sin cabeza, lo que es mortal de necesidad, lógico, ¿vale? Y si no se cierra el neuroporo caudal, da lugar al problema conocido, al trastorno conocido como espina bífida. ¿De acuerdo? Por eso hay determinados teratógenos que sabemos que son sustancias que provocan malformaciones embrionarias. Entonces, esos teratógenos te mencionan en tu texto, te mencionan a la talidomida, que puede hacer que haya defectos en esta parte de la formación del embrión. También el alcohol es un teratógeno potente en este momento. También el exceso de vitamina A, de ácido retinoico, el exceso en este momento provoca un mal cierre de los neuroporos. Lo que pasa es que eso es lo normal es que uno mantenga los niveles adecuados de ese ácido retinoico. Y también un defecto de ácido fólico o folato. Sabéis que es lo mismo acabar o sea, mencionarlo con la denominación de ácido, que es ico, ácido fólico, o como sal, que es ato, de ico, ato. Eso es en química de bachillerato o de secundaria, lo tenéis que saber. Perico hipooso era, ¿no? Ácido perclórico, ácido clórico, ¿vale? ¿Ves? Cuando toca el pito, perico toca el silbato, fíjate, o sea, es el ico, ico pasa ato en sal, es decir, eso es. La sal es el ato. Pues da lo mismo decir ácido fólico que folato, para que os entendáis. El caso es que es la razón, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por la que en nuestro sistema sanitario a la mujer que se le diagnostica un embarazo,
se le diagnostica, parece que le están diciendo que es una enfermedad, pero vamos, algo de enfermedad tiene. Tienes un bicho ahí dentro. Pues ese bicho, para que el bicho se forme bien, pues se suplementa con ácido fólico. Aunque con una dieta rica, sí, al fin y al cabo es un parásito, sí. Hay un capítulo de House por ahí que hablaban de ello como si fuese es un parásito tuyo, ¿no? Que te gusta, es tu piojito, al fin y al cabo. Un mini alien, eso es. Bueno, pues se nos suplementa a las embarazadas, se las suplementa con ácido fólico para evitar el mal cierre del neuroporo, fundamentalmente el rostral, porque del caudal, perdón, porque el rostral, si se cierra mal, pero el caudal, aunque con un mal cierre del neuroporo caudal se puede vivir, pero con los problemas provocados por la espina bífida. Ya está, pero no es mortal en sí. Esa es la cuestión. Muy bien, simplemente deciros que sí os mencionan esos teratógenos y tal. Esto ocurre, como os digo, el final es alrededor del primer mes, alrededor del final entre la cuarta semana y un poquito después. Vamos a borrar el guarreo que yo hago aquí para pasar a la siguiente lámina, a la siguiente página. Fijaos, ahora es cuando vamos a ver la acción de los genes OX. Rebaelo, R, quieras. Rafael eras o cómo era esto. Rocío, vaya, te he visto muy masculina en ese momento y he dicho Rafael, me ha parecido, y no sé por qué me había dado un pálpito, perdón, de que era Rafael, debo tener ganas de que haya más chicos o algo. Eres Rocío, solamente tengo Rocío y Raquel con R, o sea que es fácil. No, Rocío, por favor, Rocío, qué nombre más bonito, Rocío. Es así, ¿no? Pues como veis, el desarrollo del tubo neural. Vamos a ver cómo se desarrolla ese tubo neural. Fijaos que aquí ya se empieza a ver de alguna manera cómo van a estar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo. Esto como cuando veíamos, ¿no? En la disección del encéfalo del cordero. Bueno, ¿cómo se desarrolla ese tubo neural? Ese tubo neural empieza a segmentarse. Primero, en ese eje rostro-caudal, fíjate, empieza a tener una segmentación que indica, como veis, que esta segmentación que hay aquí, por un lado, se empieza a proliferar, empiezan a nacer más células de ese tejido, empieza a ser más grande y empieza a deformarse. Empieza a deformarse primero en 3 vesículas que hemos mencionado, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y luego en 5 vesículas. Acordaos de esas 3 pasan a 5. Entre la semana cuarta y la semana quinta, de prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y el mesencéfalo sigue igual, y el rombencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo. ¿De acuerdo? Esas son el telediario Me Mete Miedo. Acordaos que lo comenté, esa magnífica regla mnemotécnica que me dijo una compañera vuestra hace años y que paso y que vosotros pasaréis a vuestros hijos y será el legado científico que pasaremos a las siguientes generaciones. Ese secreto del telediario Me Mete Miedo. Muy bien, eso es para recordar cómo van a salir todas, cómo se forman primero 3 vesículas y esas 3 vesículas luego pasan a 5 vesículas y de ahí derivan todas las estructuras que hay en nuestro sistema nervioso central. Esto es lo que ocurre en la parte más rostral del tubo neural, en la parte cefálica que va a corresponder al encéfalo. De aquí para atrás será médula espinal, ¿de acuerdo? De aquí para atrás será médula espinal. Muy bien, pues además de hacerse esas 3 vesículas, se empiezan a segmentar. Fijaos, aquí hay un reflejo del antepasado que tenemos todos con esos gusanos primeros que todos vemos de manera, cuando vemos una lombriz o vemos un ciempiés, vemos perfectamente que tiene como segmentos similares, ¿no? Como que es una estructura modulada de módulos que se repiten. Pues bien, que se repitan esos módulos uno detrás de otro con una estructura similar que tenemos en grandes partes de nuestro cuerpo, vamos repitiendo la misma estructura con cada una con elementos similares, pero cada una también con unas características propias. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, cuando vemos la columna vertebral. Vemos la columna vertebral y vemos que todas las vértebras tienen mucho en común.
Todas tienen un hueco central en el que va la médula espinal, todas tienen una zona donde se van a acoplar los discos intervertebrales, tienen unas protuberancias para que enganche la vértebra de arriba y para que se enganche a la vértebra de abajo, tiene unos huecos por donde van a pasar los nervios espinales, ¿vale? Todo eso, cada vértebra tiene esas estructuras y es común a las que tienen todas las demás. Pero cada vértebra, además, es diferente, no son exactamente iguales las vértebras cervicales que las vértebras lumbares, que las vértebras sacras. Cada una tiene unas particularidades. Entonces, esa repetición de elementos, ¿vale?, es responsable de la expresión de unos genes que son los genes OX, que es lo que comentaba Rocío, ¿vale? Rocío Rafael comentaba esto. Los genes OX o genes homeobox. Y se llaman homeobox porque imaginaos, si ese gen es una cadena de ADN, ¿vale?, tiene lo que se llama una caja homeótica, que significa que esta parte en los genes, son varios genes que se van expresando correlativamente y todos tienen una caja homeótica, una parte de su genoma, de ese gen, que es exactamente igual. Y luego cada uno tiene unas partes diferenciadoras, ¿vale? Esta parte igual es lo que da lugar a que tengamos esas estructuras comunes, ¿vale? Pero todas las partes distintas son las que dan las particularidades de cada una, ¿vale? Eso es la expresión de los genes OX o genes homeobox. No tenéis que saber nada más. Y esos son los responsables de esta segmentación que se hace en el eje rostro-caudal. Esa segmentación, fíjate, a cada tramo de aquí, todo lo que son estructuras repetidas llevan el apellido siempre meros, ¿vale? Cuando hablamos de polímero, significa que hay algo que se repite mucho. ¿Sí o no? Polímero, un polímero. ¿Qué es un polímero? No es mero 5, sino meros, ¿de acuerdo? Meros es el apellido, por así decir, de las estructuras que se repiten. Un dímero significa que son dos. Dos estructuras que se repiten dos veces, por decir. Un monómero es solamente uno, pero da la idea de que cuando se une a otros puede formar un polímero, ¿vale? Así se hace un trímero, un tetrámero, un pentámero y un polímero, ¿vale? Es así. Muy bien, pues estos meros que tenemos en esta segmentación se llaman neurómeros a todos los que llegan hasta el mesencéfalo, ¿vale? Hasta por el final del mesencéfalo, y los del rombencéfalo se llaman rombómeros, los de aquí. En vuestro libro dicen que los neurómeros son efímeros, es decir, esta segmentación desaparece rápidamente al poco en la evolución y la otra permanece. De hecho, los de los rombómeros permanecen, dicen que son permanentes, no es tan evidente en los rombómeros. Luego ya en la médula espinal sí se ve que esa expresión es exactamente permanente, cada segmento medular que está dentro de cada vértebra es exactamente igual, quiero decir, exactamente, tiene particularidades, no conecta con las mismas estructuras, pero veis que sí se ve que se mantiene esa estructura de dos raíces, dos nervios radiales y la misma estructura exactamente en cada una de las secciones. Esa es la idea de que se mantiene, en los rombómeros se mantienen y los neurómeros se acaban. Los neurómeros, sin embargo, en la parte que está cefálica, en la que es la del romboencéfalo, esos rombómeros se mantienen porque mantiene la estructura de la médula espinal hacia arriba. Cuando estudiábamos y lo veíamos en el tema 8, como los nervios craneales van siguiendo la misma estructura que seguían antes, pero ya empiezan a desorganizarse para acoplarse a una estructura cerrada como es el cráneo. Ya está, no tenéis que saber nada más, ¿de acuerdo? Quedaos con eso. Ahora la cuestión es, esto, fijaos, va a dar lugar a esto en nuestro caso, va a dar lugar a este engrosamiento que va a ir engrosando paulatinamente esa piel del neuroepitelio que rodea al líquido cefalorraquídeo que está en el interior, ¿vale? Del hueco, la luz del tubo neural era que se ha deformado. Esto va a ir hasta que va a formar aquí, así como veis, unos hemisferios cerebrales que va a estar aquí, que van a tapar, acordaos, que cuando teníamos el encéfalo de Cordero, que tapaban, por lo tanto, el diencéfalo, que van a ser estas estructuras, y el mesencéfalo, que estaban estas. Lo tapan, es como veíamos. Y solamente veíamos una parte del metencéfalo, que estaba aquí, que era el bulbo raquídeo. Esto lo veíamos en el encéfalo de Cordero, en el nuestro ni siquiera lo veríamos, puesto que en nuestro bulbo raquídeo tenemos más desarrollo todavía telencefálico, nuestros hemisferios cerebrales son más y nuestro bulbo queda más oculto todavía, ¿de acuerdo? Pero es así, y aquí ya estaría el bulbo raquídeo, que veíamos una parte del bulbo raquídeo y ya conectaba con la médula espinal. Así es como saldrá, ¿de acuerdo? Acordaos que estos van a ser los ventrículos laterales,
es el hueco este que va a conectar con el tercer ventrículo entre los dos diencéfalos, de aquí por el canal a el cuarto ventrículo por el canal que aquí se llama acueducto, el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, y entre el cerebelo y el puente, que son las dos estructuras metencefálicas, estará el cuarto ventrículo. Eso, los que hicimos la disección, lo vemos. Fijaos aquí en esta deformación cómo se ve que esto de alguna manera va a ir, bueno, pues esto es el telencéfalo que va a crecer mucho en nuestra especie, el diencéfalo va a quedar y el mesencéfalo van a quedar ahí debajo más o menos ocultos, se forma este istmo y este bulto del metencéfalo en esa posición cada vez más dorsal que va a dar lugar esto al cerebelo y por lo tanto se va a desplazar, ya vemos cómo se va a desplazar hacia atrás ese cerebelo, nos da una idea esta imagen, y el puente, cómo se forma esa flexión pontina, de manera que estas dos estructuras del metencéfalo va a quedar una encima de otra, que es el puente debajo y el cerebelo encima. Esa es la idea que tenemos y al final lo que queda aquí del mielencéfalo, porque tiene mielos y se ve la mielina por fuera, de acuerdo, que va a ser el bulbo raquídeo y ya se continuará con la médula espinal. Eso para que os encaje todo lo que habéis visto anteriormente. Por eso cuando hicimos la disección yo os comenté esto de las 3 vesículas, las 5 vesículas, para que vieseis cómo al final se forma todo alrededor de ese tubo y así le podemos dar una idea de cómo y qué distintas funciones pueden tener cada una y cómo se conectan las distintas estructuras. ¿Vale? Este es el patrón, como hemos dicho, del tubo neural, cómo se forma en ese patrón rostro-caudal. Y es donde hay que hacer referencia a esos genes OX u homeobox, de los que depende esta segregación. También dicen en vuestro libro que es muy importante que se mantengan, para la correcta expresión de los genes OX, es importante que se mantengan los niveles de ácido retinoico, de ese metabolito de la vitamina A. Muy bien, pero además de ese patrón, esa segmentación, esa organización que se hace rostro-caudal, hay una organización, ya sabéis, dorso-ventral. Esta organización dorso-ventral, donde es más patente y más evidente, es en la médula espinal, que vemos que, acordaos, que la parte dorsal se especializa en procesar información sensorial, es información de llegada, aferente, por lo tanto, del exterior al sistema nervioso central y ascendente, una vez que está en el sistema nervioso central, de la médula espinal hacia la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Esa es toda la información, toda la corriente nerviosa que va en esa dirección es funcionalmente sensorial. Pues esa organización se da en este momento, en las primeras fases de ese desarrollo del tubo neural, y se da ese patrón dorsoventral que ya organiza de manera que las estructuras que van a llevar la información sensorial van a estar en posición dorsal y las estructuras que van a llevar la información de salida, la motórica, van a estar en posición ventral. ¿Cómo se organiza eso? Evidentemente también por señales químicas, ¿de acuerdo? Sí, Rocío, por señales químicas. Es que te veo aquí, Rebaelo. Es que, ¿sabes? Es que Rebaelo, yo lo veo así de refilón y me sale Rafaelo. Entonces, a lo mejor es por eso, por lo que te llamaba Rafa, fíjate. A lo que íbamos, vemos que se produce también por señales químicas, por señales inductoras, determinadas estructuras que hay en ese momento en el embrión emiten unas sustancias que se acoplan a receptores que están en la membrana de las células, en este caso, de las células del tubo neural. Las células del tubo neural, cuando se acoplan a ellos determinados receptores, hacen que cambie la expresión de su genoma, ¿vale? Sí, pero es que pone elo, es que es así. Se acoplan a esos receptores y esos receptores, al acoplarse, provocan unas cascadas de señalización celular que hacen que se expresen partes distintas del genoma y de manera que esas células se especialicen, las dorsales, las que están en posición dorsal, en llevar información sensorial y las que están en posición ventral en llevar información motórica. Muy bien, pues esas señales parten. ¿De dónde parten? Fíjate, hay señales inductoras, os lo he puesto aquí, señales inductoras, por lo tanto, que son señales ventralizantes o señales dorsalizantes, ¿vale? Dorsalizantes son sensoriales, al fin y al cabo, van a inducir a la especialización en transmisión de información sensorial, y las ventralizantes, información motórica. Las ventralizantes, ¿de qué estructura que está más cerca de la parte más ventral del tubo neural? Pues de la notocorda, ¿de acuerdo? De la notocorda, por lo tanto, salen esas señales químicas que van a hacer que el
genoma de las células de la parte inferior del tubo neural se especialicen en transmitir información motórica. Bien, y de la parte dorsalizante, las señales dorsalizantes que salen, ¿qué está encima de la parte más dorsal del tubo neural? Pues en un primer momento, fijaos, este ectodermo, del ectodermo dorsal, este bultillo que tenemos aquí del ectodermo es la parte del ectodermo dorsal que está justo encima del tubo neural y de las que salen esas señales que veis aquí en esa figura que tenéis realmente en la página, fijaos, ya estamos en la página 258, dice mi compañera, que está aquí. Eso es, en la página 258, figura 9.6, fijaos esas flechas, esas flechitas, indican que es de donde salen esas señales inductoras. Esas señales inductoras van en un primer momento al ectodermo, del ectodermo dorsal, perdón, van a la cresta y a la placa del techo, es decir, la parte más dorsal se va a especializar y se va a llamar placa del techo y la parte más ventral se va a llamar placa del suelo, ¿vale? Placa del suelo y placa del techo. ¿Dónde está la placa del techo? Aquí. Placa del techo y placa del suelo. Ahora bien, la cresta neural a la que llegan esas señales inductoras también y la placa del techo a la que llegan esas señales inductoras se transforman en ese momento en emisoras también de señales. De manera que estas serían las emisoras primarias, serían el ectodermo dorsal y la notocorda, y las emisoras secundarias de señales van a ser la placa del suelo de las ventralizantes y la placa del techo y la cresta neural van a enviar señales también dorsalizantes. De manera que al final se formará la placa alar, que es un engrosamiento del tubo, como veis este es el hueco del tubo por donde va el líquido cefalorraquídeo y ya se está engrosando aquí, ¿vale? Esa en la médula espinal dará lugar, esa placa alar dará lugar al asta ventral luego, digo al asta dorsal, ¿os acordáis que la sustancia gris se divide en asta dorsal, asta ventral, ¿vale? Fundamentalmente, y la placa basal dará lugar al asta ventral, ¿de acuerdo? Eso no lo dicen en vuestro libro, pero para que encaje con todo el conocimiento anterior que ya tenéis, es importante que lo veáis y además intuitivamente ya lo veis, que esto se parece mucho a cómo es la médula espinal madura, ¿no? De alguna manera. De manera que sabemos que el asta ventral es donde están las neuronas que llevan información motora, de hecho es donde están las motoneuronas y que mueven todo vuestro esqueleto. Y en el asta dorsal están neuronas sensoriales que recogen información que viene del exterior y va camino de procesarse en la corteza sensorial. Es así como funciona, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos verlo? Ya hemos visto, por lo tanto, cómo se organiza ese patrón rostro-caudal por función y por acción de los genes OX o genes homeobox, cómo se segmenta, cómo se hacen primero las 3 vesículas, de las 3 pasan a 5, que de esas van a derivar todas las estructuras y cómo se organiza ese patrón dorso-ventral. Pero además he puesto aquí formación del sistema nervioso periférico. Además del patrón dorso-ventral, vamos a ver esa formación del sistema nervioso periférico, que depende de la movilización de las células que están en esta cresta neural, porque ya os he dicho que de la cresta neural derivan las células de vuestro sistema nervioso periférico. Vamos a borrar esto, que lo guarreo mucho, ¿vale? Bien, y vamos a pasar, creo que a eso es, a la siguiente página, para seguir avanzando en este conocimiento que hoy vamos a darle un buen empujón. Fijaos, para que las células de esa cresta neural se movilicen y lleguen a dispersarse por todo el cuerpo formando los ganglios del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Los ganglios simpáticos, ganglios parasimpáticos, y también se coloquen al lado, pero fuera de la médula espinal, con los ganglios dorsales de la médula espinal. ¿Os acordáis? Fijaos en esta imagen que tenéis aquí debajo, ¿vale? Que esto es la imagen de la página 260. ¿Veis esto que es el ganglio de la raíz dorsal? ¿Vale? Que os acordáis que tenía la médula espinal al lado, esos ganglios, que ya he comentado en algún momento que es donde están las neuronas sensoriales de primer orden, ya lo veremos. Pues para que eso ocurra, fijaos, las células de la cresta neural tienen que migrar y tienen que moverse para llegar a colocarse en esas agrupaciones, que sabéis que dentro del sistema nervioso esas agrupaciones de los somas se llaman núcleos generalmente, pero en el sistema nervioso periférico se suelen llamar ganglios, esas agrupaciones de somas de neuronas, al fin y al cabo.
¿Vale? Entonces, como veis, aquí en esta imagen que tenéis, la imagen, la figura 9.7 de vuestro texto, aquí vamos, Catherine, con lo que me decías y con lo que me decías que si era lo gris, ya sabes que los de Daltonia no somos muy duchos en colores. Bueno, pues en esa migración, fijaos, las células que migran, os he puesto aquí, las células que migran expresan receptores en sus membranas para, es decir, las células que migran, para entendernos, en el disco embrionario está compuesto por capas en las que hay células, aquí hay agrupamientos celulares, en el tubo neural hay agrupamiento celular alrededor, los somitas son unas agrupaciones celulares de tejido, de células mesodérmicas, pero entre medias de todo y dando forma como una matriz, existe la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Que es como si fuese una malla en la que se van acoplando las distintas estructuras para dar forma. Esa malla está compuesta por agua, fundamentalmente, y un montón, lo que da la estructura es fundamentalmente proteínas. Un montón de proteínas encajadas y unidas, proteínas y glúcidos, incluso glicoproteínas, ¿vale? Proteínas que van a dar estructura, van a hacer como el andamiaje al cual se van a acoplar las distintas estructuras. Es como una malla que luego se recubre de células. Es como estos, no sé si habéis visto, estos que están intentando hacer un corazón, entonces primero tienen como una malla y luego ahí con la proliferación de células que consiguen células madre y ver a ver cómo se desarrolla el tejido para que vayan rellenando de alguna manera esa malla. Esa matriz es donde se enganchan todas las células. Como digo, es un conjunto fundamentalmente de proteínas y proteínas con glúcidos, con lo que llamamos hidratos de carbono que dan esa forma. Eso es lo que aquí creo que sí es gris, ¿no? O sea, es esto de aquí, es como veis, estas son una agrupación de células y por donde se están moviendo estas es por esa matriz extracelular. Como dicen, fijaos, las células que migran, eso es, los ganglios son al sistema nervioso periférico lo que son los núcleos al sistema nervioso central. Sí, eso es una agrupación, por lo tanto, de somas neuronales. Date cuenta que de esos núcleos, tanto de esos ganglios, salen los axones, por otro lado, con lo cual es la agrupación de los somas. ¿Vale? Fíjate que esta matriz extracelular, por lo tanto, dicen, ¿cómo migran las células? Pues las células de la cresta neural, en este caso, que son las que vamos a ver cómo migran para formar ese sistema nervioso central, periférico, emiten prolongaciones y expresan en sus membranas receptores para, en un primer momento, para unas moléculas de la matriz celular. Es decir, esa matriz celular no tiene las mismas moléculas en todos los lados. En unas partes tiene unas glicoproteínas determinadas, en otras tiene otras, en otra expresa un glúcido acoplado a una proteína, en otra expresa otro glúcido acoplado a una proteína. Muy bien, pues yo tengo receptores en función de la célula en la que me estoy diferenciando, voy a tener unos receptores determinados que se van a acoplar, van a ir emitiendo prolongaciones que van a ir palpando esa matriz celular y cuando enganchan en un receptor al que en una molécula a la que se acopla, es decir, la molécula de la matriz celular a la que se acopla ese receptor, engancho y tiro de la célula en ese camino. Cuando llego a esa posición vuelvo a emitir prolongaciones hasta que engancho en otra en la que, es decir, el camino me lo va marcando, que es lo que dice el libro, son completamente dependientes de esa matriz extracelular. Es como que la matriz extracelular va dejando determinadas moléculas a las que se acoplan las células para ir acoplando sus receptores y guiándoles en el camino. ¿De acuerdo? Es así. Por un lado, emite de manera que, fijaos, cuando las moléculas, las células de la cresta acoplan su receptor a esa molécula de la matriz extracelular, la señal que tienen interna es sigo migrando, sigo avanzando, he encontrado el camino. Bueno, son como los mojones. No entender, mojón tiene muchos significados, pero uno es el de hito. Cuando uno va a la montaña y va andando por el monte, ve montones de piedras, que es señal de buen camino internacional, ¿no? Pues es como esas señales de buen camino que te van marcando por dónde ir. Esas son a las que se acopla. Entonces, las señales, si voy por buen camino, sigo migrando, es lo que os he puesto aquí. La señal, cuando la molécula de la matriz celular se acopla al receptor de esa membrana de esa célula, el resultado es que sigue migrando. ¿De acuerdo? Ahora bien, además de expresar estos receptores, también expresan receptores para MAX.
que se llaman, que son moléculas de adhesión celular. ¿Esto qué significa? Son receptores que expresan las distintas moléculas de la cresta, expresan receptores para acoplarse a otras moléculas. Entonces, depende de que exprese más moléculas de adhesión a la matriz celular o más moléculas de adhesión celular, de célula a célula, cuando expreso he llegado ya he llegado a un sitio en el que toco y no encuentro un nuevo hito, una nueva molécula de la matriz celular a la que acoplar mis receptores, y sí encuentro otras células que migraban, que expresan moléculas de adhesión celular, me acoplo a ellas y dejo de migrar, paro y formo un ganglio. Me agrego a las otras, por eso se llaman moléculas de adhesión celular. Me pego célula a célula y hago un ganglio. Esa es la forma en la que funciona. ¿De acuerdo? Quiero que entendáis cuál es el mecanismo, porque si entendéis el mecanismo resulta fácil realmente comprender cuál es la forma, porque son, al fin y al cabo, son señales químicas, porque son uniones de determinadas moléculas a determinadas moléculas que expreso yo en mi membrana, pero al mismo tiempo son señales físicas, ¿vale? Que acoplo y tiro. Fíjate que es así realmente cómo funciona. Entonces, fijaos, en vuestro texto dicen, y tenéis que saberlo porque es posible que os hagan preguntas sobre esto, que la cresta neural tiene dos vías de migración. Una vía, fíjate que es la dorsolateral, esta de aquí. ¿Cuáles son las células de la matriz de la cresta neural que migran por la vía dorsolateral? Pues fíjate, por la vía dorsolateral migran células de la matriz celular que están en la parte craneal. Matriz celular, no, cresta neural. Esa cresta neural está, como veis, aquí al principio en la zona más craneal y luego en la zona del tronco, ya lo que va a ser, acoplado a lo que va a ser encima de la médula espinal, de lo que va a diferenciarse como médula espinal, esa parte del tubo, ¿vale? Esas van a migrar por la vía ventromedial. Es decir, la vía dorsolateral va a ser una vía que va a pasar entre el somita, que hemos dicho que es una agrupación de células mesodérmicas, ¿vale? Que luego al final este somita va a dar lugar a toda la estructura ósea de esa parte del cuerpo, ¿vale? Fundamentalmente las más cercanas van a formar lo que es la vértebra, pero también las costillas y toda la musculatura y esqueleto de esa zona. ¿De acuerdo? Pues entre ese somita y el ectodermo es la vía dorsolateral. Es por donde migran las de la zona del cráneo. Y esas células no se van a transformar en ganglios, no van a formar los ganglios ni van a formar neuronas. Y el ecto, ¿no ves que esto es el ectodermo? El endodermo estaría aquí debajo. Esto es el ectodermo, esto es el ectodermo, es la parte que está, aquí solo vemos ectodermo y endodermo, ¿vale? Fíjate cómo era, mira, aquí atrás, no, aquí atrás no, más atrás todavía. Fíjate, ¿vale? Ectodermo, mira el somita, ¿ves dónde está el endodermo? Aquí debajo, ¿vale? Ya lo hemos visto, ¿no? Es importante que tengáis bien esa visión de dónde está. La cuestión es que estas, que migran por vía dorsolateral, que son las de la cresta neural, que está en la posición más craneal, más delantera, más rostral, por lo tanto, estas se van a diferenciar en células no neurales, es decir, no van a formar parte de esos ganglios del sistema nervioso periférico. Fijaos, en la página 259 de vuestro texto, dicen en el primer párrafo que, fijaos, dicen, realmente de las células de la cresta neural van a derivar todas las neuronas y glías de los nervios craneales. Aunque aquí dicen ganglios craneales, en realidad, al estar en el interior, serían núcleos de los nervios craneales, que es como lo hemos dicho en otras ocasiones. También todas las neuronas y glías de los ganglios espinales, que son los que están al lado, estos de aquí, los que están al lado de la médula espinal, ¿de acuerdo? También van a ser las células de Schwann, que son las responsables de hacer la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, y los ganglios del sistema nervioso autónomo, que es lo que entendemos, y además van a formar parte de la pía madre, parte de la aracnoides y parte de otras células cromafines de la médula adrenal y células no neurales, que dicen aquí, fíjate, en el primer párrafo de la página 259, dicen, otras células no neurales como melanocitos, células del cartílago, huesos y tejido conectivo del cráneo también derivan de la cresta neural. Pues estas son las que van a salir, en las que van a migrar por esa vía dorsolateral.
¿de acuerdo? Sin embargo, las que van por la vía dorsomedial, que van entonces entre el somita y el tubo neural, por esta vía que veis aquí, las que van a migrar por esta vía, sí se van a diferenciar en ganglios. Aquí te pone fusturo, ganglios simpáticos, bueno, simpáticos, menos simpáticos, o sea, parasimpáticos, y los ganglios espinales, ¿de acuerdo? Los ganglios espinales, de hecho, se van a quedar en esta posición de aquí, van a tener cada cierto tramo, va a haber unos que se van a acoplar y se van a quedar aquí, formando esos ganglios que van a estar al lado del tubo neural, formando esa unión. Y eso ocurre ya directamente en las semanas cuarta y quinta, porque todos estos procesos que vamos estudiando por separado se están dando al unísono, ¿vale? Se está dando la segmentación rostrocaudal, se está dando la organización dorsoventral del tubo neural, se está dando la migración de la cresta, está ocurriendo todo realmente a la vez. Entre las semanas cuarta y quinta, fíjate, empiezan a agruparse, ya expresan esas moléculas que están al lado por esa vía dorsomedial entre somita. Los somitas, fíjate, no es un tubo, así como la notocorda, sí es un cordón continuo que va desde el principio de la notocorda hasta el final en la posición más central del tubo del disco embrionario. Sin embargo, los somitas son agrupaciones que se van produciendo así. Son lo que veíamos en esos bultos que veíamos en la primera. Fíjate, aquí veíamos, esto es lo que corresponde, fíjate, estos bultitos corresponde a tramos de la médula, digo, de la cresta y somitas. Por lo tanto, esos somitas sí responden a esa segmentación. Cada segmento va teniendo su somita, ¿de acuerdo? Y esos sí que están cortados, por así decir. Son como bolas que se van cortando en los distintos tramos. Esa organización que veíamos dorsolateral. Digo, rostro caudal. Muy bien, pues al lado de los somitas, como os digo, por esa vía ventromedial, van a migrar y se van a agregar, porque van a expresar más MAX que moléculas de adhesión a la matriz celular en ese momento, y se van a agregar formando ganglios. Eso ocurre entre la cuarta y la quinta semana, están agregándose, formando esos ganglios. ¿De acuerdo? Una vez que forman esos ganglios, dicen en vuestro libro, y por lo tanto hay que saberlo, que las células que están formando ese ganglio, que están pegándose con las moléculas de adhesión celular unas a otras, empiezan a emitir cada una de ellas dos prolongaciones. Una prolongación centrífuga y una centrípeta. La prolongación centrífuga es esta, que va huyendo, por lo tanto, separándose del tubo neural, y la centrípeta es esta, que va hacia el centro, eso es lo que significa centrípeto, que va a ir a conectar con la placa alar, que luego será el asta dorsal de la médula espinal, ¿de acuerdo? Alrededor de la sexta semana, dicen en vuestro texto, que se produce la unión de la raíz dorsal, y por lo tanto en ese momento se llama raíz dorsal, a lo que va desde el ganglio a la placa alar, en este caso, que luego será el asta dorsal de la médula espinal. En la sexta semana se produce esa unión. La prolongación centrífuga, va a ir hasta unirse con el axón, con los axones de las que están en la placa basal, que va a ser van a formar la raíz ventral, ¿vale? Que está saliendo, y aquí esta prolongación del axón de este ganglio, del axón de las que están en la placa basal, van a formar lo que es el nervio espinal. El nervio espinal, como sabéis, se une, por lo tanto, en cada vértebra, que estará aquí la vértebra luego, cada vértebra sale un nervio espinal, ¿vale?, que tiene una vez, para llegar a conectar con la médula espinal, tiene una raíz dorsal y una raíz ventral. La raíz ventral lleva información de salida motórica y la raíz dorsal lleva información de llegada, información sensorial. ¿De acuerdo? Pero aquí, como veis, estos son los somas de las neuronas que inervan cada parte de vuestro cuerpo. Es decir, en cada segmento de la médula espinal hay, antes de las que mueven los músculos, sí están en la raíz ventral, en el asta ventral de la médula espinal, están los somas de esas neuronas. Pero las que sienten cómo se mueven esos músculos y cómo todo lo que toca la piel de esa zona, etcétera, etcétera, las que sienten los somas de esas neuronas están en el sistema nervioso periférico, en los ganglios de la raíz dorsal, que es sistema nervioso periférico, pero cerca, por así decirlo, ¿vale? No es Madrid, pero es Coslada, que está al lado, para entendernos, ¿vale? No es Valencia, ni nada que esté mal. No, es la periferia, muy cercana,
¿de acuerdo? De manera que no es porque las meninges van a estar aquí y van a separar el sistema nervioso central del resto, pero sí es, fijaos, si es, por lo tanto, sistema nervioso periférico. Cuando estudiéis los sistemas sensoriales, veréis que las neuronas sensoriales de primer orden no están en el sistema nervioso central, porque están en los ganglios de la raíz dorsal, ¿vale? Los ganglios de la raíz dorsal, que es esta. Luego, de aquí, sí van a hacer sinapsis con neuronas que ya están aquí, pero las que estén en este asta dorsal de la médula espinal, por lo tanto, sean las neuronas sensoriales de segundo orden, ¿de acuerdo? Os meto toda esta información porque como no llegaremos a ver esos sistemas, pues por lo menos que os encaje con lo que vais conociendo ahora y cuando lo estudiéis veréis que estudiar estas partes bien pues hace que comprendamos mejor todo lo que vemos después. Ya está, esa unión del ganglio con lo que será luego la médula espinal, con el tubo neural, las células, por lo tanto las de la placa alar, se produce en la 6ª semana de gestación, ¿vale? Aproximadamente, fijaos, 6ª semana es aproximadamente 1 mes y medio de embarazo. Esa es la idea. Muy bien, hemos visto ya muchas cosas, pero vamos a meter el último empujón en este tramo para ver esta última parte de esta primera parte del tema 9. Y es que lo primero que tienen que hacer esas células de esa piel que rodea al tubo neural, que nos vamos a centrar ahora en el sistema nervioso central, por lo tanto vamos a dejar de ver ya hemos visto cómo migran y cómo se acoplan para hacer los ganglios, ya está, no tenemos que saber de momento nada más de ese sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver cómo se forma ese sistema nervioso central. Y lo primero que tiene que hacer es que tiene que empezar a proliferar, tienen que empezar a nacer muchas células y para nacer las primeras neuronas, ¿no? Lo que hacen las neuronas, primero nacen, una vez que nacen, migran para colocarse en la posición que sea, ¿de acuerdo? Y luego ya empiezan a madurar, empiezan a extender sus prolongaciones y empiezan a ver y luego ya sabéis que emiten muchas prolongaciones, de esas prolongaciones se establecen muchas sinapsis, al principio son muchísimas, luego se podan las que sobran y se quedan al final las que son, y las que son, cuando son lo suficientemente largas, para que merezca la pena, se mielinizan para optimizar, ese es el proceso de maduración de esas neuronas, ¿no? ¿La placa alar coincide con el ectodermo? ¿Qué tiene que ver la placa alar con el ectodermo, no? La placa alar es parte, fíjate, es parte viene del ectodermo, pero es el sistema, ya es el tubo neural. Fíjate que aquí veíamos que, mira, no, esto es parte del tubo neural. Esto en realidad es parte de este tubo neural. El ectodermo que queda es este. Procede del ectodermo, pero ya no es. Viene del ectodermo. Sí, claro, viene del ectodermo como todo, o sea, todo el tubo neural y la cresta neural procede del ectodermo, el ectodermo que se hizo la imaginación esa, ¿vale? Que formó el surco y los pliegues. Todo proviene en un primer momento del ectodermo. Es así, todo lo neural procede del ectodermo. De hecho, del ectodermo proviene todo nuestro sistema nervioso y la epidermis. Eso es lo que tienes que saber. Fíjate, ahora lo que vamos a ver es cómo, como te digo, lo primero que tiene que hacer es nacer un montón de células para ir engordando, primero ir haciendo más larga esa piel, de manera que se puedan ir haciendo primero las 3 vesículas y luego las 5 vesículas, y luego ir engordando esa piel para ir formando, fíjate que al final queda solamente el hueco de en medio, que al principio se ve muy grande, el tubo neural parece que es todo hueco, al final ya sabéis que cuando hacíamos el corte sagital, por ejemplo, el acueducto ni siquiera se veía de lo pequeño que es, pues ese acueducto es el hueco que hay aquí. El hueco que hemos visto anteriormente, fijaos, esta imagen está en la página 261 de vuestro libro, es la figura 9.9, para algunos os parecerá un infierno, pero si la entendemos nos va a dar mucha información y buena. Esta forma es la que tiene el tubo neural en una determinada fase. Igual que antes viene dibujada como si fuese un círculo, que es esquemático para que entendamos cómo funciona, en realidad tiene más esta forma. Muy bien, entonces esto en la parte más rostral vemos que es donde se va a producir, lo que vamos a ver es cómo va a formarse la corteza cerebral. Cómo va a formarse, que en nuestro caso es inmensa, es muy grande. Sabéis que entre el 95 y el
el 90 y el 95 es neocórtex, pero vamos a ver cómo se forma toda la corteza, el neocórtex y algunas partes del alocórtex también. Cómo se forma la corteza cerebral fundamentalmente. Como veis, va a partir, hay dos zonas fundamentales, hay dos grandes divisiones de zonas donde nacen células que van a formar esa corteza cerebral, que van a ser fundamentales para formar la corteza cerebral. Y una es el neuroepitelio. Ya os he dicho que la piel que rodea el tubo neural se llama neuroepitelio, el neuroepitelio cortical, que va a dar lugar a la corteza, ¿de acuerdo? Y el neuroepitelio extracortical, que no va a estar en esa zona concreta del neuroepitelio cortical, que se llama neuroepitelio cortical o neuroepitelio del telencéfalo dorsal. Por lo tanto, está en la parte más telencefálica y en la parte más dorsal. Está en esta zona, que es lo que os están indicando. El ventrículo estaría aquí, fijaos, y la parte de abajo sería telencéfalo subcortical, porque está en la parte de abajo, de manera que, fijaos, eso va a ir engordando y, claro, las partes más dorsales van a dar lugar a la corteza, que está en una posición más dorsal. Las partes más ventrales, pues, darán lugar a todas las estructuras que hay por debajo de la corteza, en gran parte. ¿Vale? Acordaos ahora simplemente que hay un neuroepitelio cortical, que es el del telencéfalo dorsal, un subcortical y hay una zona que no es ni neuroepitelio cortical ni neuroepitelio subcortical, que digamos que la zona ni chicha ni limona entre el neuroepitelio cortical y el neuroepitelio subcortical. Quedaos simplemente con eso ahora mismo porque nos va a servir para comprender todo esto que vemos. Fijaos, esta imagen en realidad se entiende mejor si ponemos aquí esto y sabemos que esto es una línea de tiempo. Es decir, esto no es todo el rato así, sino que al principio ese neuroepitelio, antes de que nazcan las células, muchas células, es estrecho y pequeño. Y luego va engordando con el tiempo y según avanza ese neurodesarrollo se va haciendo cada vez más gordo porque cada vez va teniendo más células y van ocupando más zonas y va engordando esa piel. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaos que si no os lo dicen es difícil verlo y nos podemos liar mucho. Fijaos, al principio ese neuroepitelio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las células neuroepiteliales, fijaos que en la página 261, en el final, en los párrafos del final, veis que pone células madre. Dice, las células del neuroepitelio son las células madre primarias, de las que derivarán todas las células nerviosas, todas las neuronas y las células de glia del sistema nervioso central van a salir de este neuroepitelio, de esa piel, evidentemente, y estas células del neuroepitelio van a ser las células madre. Pero un poquito más abajo te vuelve a decir la glía radial, que van a ser las células madre o progenitoras primarias. Te vuelve a decir lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? ¿Las células neuroepiteliales o las células de glía radial? Pues vamos a ver, fijaos, que este dibujo que hay aquí nos lo va a explicar. Esas células del neuroepitelio lo primero que hacen es dividirse y empezar a multiplicarse, pero se dividen en otras similares. O sea, de una célula del neuroepitelio salen dos células del neuroepitelio, de esas otras dos, esas así. Cada una se va a ir dividiendo formando muchas células del neuroepitelio. ¿Cómo se organiza todo esto? Pues fíjate, realmente la célula del neuroepitelio ancla una prolongación a la superficie ventricular, a la parte que está tocando con la zona donde está el líquido cefalorraquídeo, con el ventrículo, ¿vale? Y la otra, la superficie externa, la superficie que va a dar con la matriz extracelular que veíamos aquí, ¿de acuerdo? Que es la superficie pial. Esa ancla esas y va a desplazar el soma subiendo y bajando. Eso es como un reloj de cuco que tiene el péndulo que le va marcando el tiempo, ¿de acuerdo? Pues esto que va a marcar subida y bajada del soma por estas prolongaciones que ha hecho, le va a marcar de manera que va a subir y va a bajar y al bajar se va a dividir en dos. Va a subir y va a bajar y al bajar se va a dividir. Es como el péndulo, yo os digo que es la forma en la que la célula regula el proceso de división de células neuroepiteliales. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Por eso viene el dibujo este en el que aparecen así, tiqui, 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 no es para que quede bonito, sino porque realmente esa célula lo hace de esa manera. Va subiendo y bajando el soma y cada vez que sube y baja el soma se divide, ¡pum! Y luego sube y baja el soma y se divide, sube y baja el soma y se divide.
Eso es así en un primer momento. Más avanzado el desarrollo, estas células del neuroepitelio, al llegar a determinado número de subidas y bajadas, ¡cling!, cambia la expresión de su genoma y se transforman. Digamos que evolucionan como los Pokémon, ¿vale? Como Pikachu evoluciona en Raichu, pues así las células del neuroepitelio evolucionan en células de glía radial. A partir de ese momento se van a llamar zonas de célula, zonas de célula. Dios mío. Empiezo a hablar y digo tonterías. Se van a llamar, a partir de ese momento, las células del neuroepitelio van a pasar a llamarse glía radial. Concretamente, glía radial ventricular. Se llama ventricular, aunque aquí en el momento solamente serían glía radial porque están en la zona ventricular. Aunque en este momento, como veis, el neuroepitelio solo tiene células zona ventricular. ¿De acuerdo? Porque no tiene más. Esa glía radial se va a dividir y ya se va a dividir cada una en dos células de glía radial, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que pasado un número determinado de divisiones. No, Catherine, el epitelio, no, el epitelio se llama a todo, esto se llama neuroepitelio, se llama todo, y va a tener una superficie pial, que es la de fuera, por así decir, y una superficie ventricular, que es la de dentro, ya está, pero el neuroepitelio es esto, ¿vale? Y esta va a ser zona ventricular, al principio son glía radial ventricular porque solamente están aquí, pero esa glía radial ventricular va a llegar un momento, ya os digo, en que en una de las divisiones ya no se va a dividir en célula en glía radial, sino que ya se va a transformar o bien en dos tipos de célula, o bien en neurona, que es este dibujico de aquí, o bien en estas que vienen como un circulito con un centro de otro color, ¿vale? Que se van a llamar progenitoras intermedias. Bueno, está aquí, PI, progenitoras intermedias, porque van a ser células de las que también derivarán neuronas, pero se quedan en esa fase intermedia, que no llegan a ser neuronas, sino son células progenitoras intermedias. Muy bien, parte de estas células de glía radial no se van a diferenciar ni a neurona ni a progenitora intermedia, sino que van a soltar su prolongación que está anclada a la superficie ventricular y se van a quedar colgando, que es esto que veis aquí, se van a quedar colgando de la superficie pial. ¿Vale? De la superficie pial. Esto que veis aquí lo veis porque es más avanzado cuando se ha hecho más gordo, pero esto en realidad va a ir engordando paulatinamente, ¿de acuerdo? Va a ir engordando paulatinamente esa piel según van a irse acumulando células. Esa es la idea. Esas células progenitoras intermedias van a acumularse en la superficie, en la parte más de arriba, hasta formar una segunda capa que ya no es, por lo tanto, ese neuroepitelio ya va a tener una zona ventricular y una zona subventricular, que es como se llama a esa segunda capa donde se van a ir acumulando esas progenitoras intermedias. Esas progenitoras intermedias y que se van a quedar colgando algunas glías radiales que se han quedado colgando de esta zona externa y, por lo tanto, a partir de ese momento se van a llamar glía radial externa. Quedaos con eso, ¿de acuerdo? Esa división de las progenitoras intermedias va a seguir dividiéndose cada una en dos, cada una en dos, cada una en dos, cada una en dos, hasta que al final las progenitoras intermedias, pasado un número de divisiones engordando esa zona subventricular, cada una se va a dividir en dos neuronas, ¿vale? Es decir, las neuronas nacen o bien de una de glía radial, que llega a ser neurona, o bien de una progenitora intermedia, ¿de acuerdo? Esas son las células de las que provienen las neuronas. Esa es la idea. Muy bien, pues estas glías radiales que se quedaron colgando de arriba, ¿vale?, van a seguir dividiéndose en dos, tiqui, 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 cada una de ellas se va a quedar dividiéndose en dos, hasta que llegado un momento se va a dividir también, o va a llegar a ser una neurona o otra progenitora intermedia, que esas progenitoras intermedias, como están en la capa externa, se van a llamar progenitoras intermedias externas, PIE, que ponen en vuestro texto. ¿De acuerdo? Todo es lo que os cuentan farragosamente, bueno, farragosamente o no, es decir, que es un poco complejo verlo en la página 262 de vuestro texto. Esas progenitoras intermedias externas se van a dividir en sí, tiqui, 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 hasta que llegado un momento cada una de ellas va a dar lugar a dos neuronas.
Resumiendo, las neuronas todas nacen de glías radiales o de progenitoras intermedias. Si es en un primer momento, glías radiales ventriculares, que van a estar en la parte ventricular, luego ya, o bien progenitoras intermedias, que van a estar en la zona subventricular fundamentalmente, con lo cual, ¿cuáles son las zonas proliferativas? Las zonas proliferativas en las que nacen las neuronas, donde proliferan, donde es o bien en la zona ventricular o bien en la zona subventricular. ¿Vale? Las de la glía radial externa o las progenitoras intermedias externas que provienen de esa glía radial, esto lo mencionan porque hace referencia a una parte posterior que más tarde en el tiempo, ¿de acuerdo? De manera que nuestro cerebro, como tiene tal tamaño la corteza cerebral en los primates parece ser que esta división responsable de glía radial externa y progenitoras intermedias externas es responsable de nuestro gran desarrollo telencefálico. En los primates tenemos un desarrollo telencefálico mucho mayor, por lo tanto tenemos también un montón de circunvoluciones y una corteza cerebral muy extensa y por lo tanto muy retorcida, ocupando mucho, muy plegada, ¿de acuerdo? Porque tenemos un desarrollo tardío, que es de ese desarrollo tardío el responsable es la glía radial externa y las progenitoras intermedias externas, ¿de acuerdo? Eso es. Glía radial ventricular. Glía radial externa es G-R-E, no G-R-C, es G-R-E, ¿de acuerdo? Glía radial externa, que es la parte de esta glía radial que soltó su anclaje de aquí, que es esto que te dibujan aquí, y se quedó colgando solamente de aquí, para que en una parte, en una fase posterior del neurodesarrollo, sigan diferenciándose. ¿De acuerdo? Sigan fabricando neuronas nuevas. Otros que no son primates, al no tener esta glía radial externa y estas progenitoras intermedias externas, tienen menos desarrollo. Se acabó, todas las neuronas que nacieron antes y con lo cual no llegan a el gran desarrollo de nuestra corteza cerebral. Parece que depende de que tenemos ese desarrollo tardío que se produce en esas fases 6 y 7 que vienen en esta imagen vuestra, que es responsable de las que son responsables la glía radial externa y las progenitoras intermedias externas. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Ahora bien, para formar la corteza cerebral no solamente nacen las neuronas en el neuroepitelio cortical, sino que hay otras neuronas. Fijaos, de este neuroepitelio cortical nacen fundamentalmente, dicen en vuestro texto, todas las neuronas de proyección de vuestra corteza cerebral y además las interneuronas. Sabéis que hay interneuronas que hacen circuitos locales muy pequeños en la misma zona de la corteza, clin, 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 entre unas y otras, para que ese procesamiento sea complejo. Hay neuronas, la mayoría de las interneuronas son inhibitorias, pero también hay interneuronas excitatorias. Entonces, del neuroepitelio cortical nacen las células de proyección y las interneuronas excitatorias. Las interneuronas inhibitorias y otros tipos de neuronas que son fundamentales para la organización y la formación inicial embrionaria de esa corteza cerebral nacen en el neuroepitelio, pero extracortical. ¿De acuerdo? No en el neuroepitelio cortical, no en el neuroepitelio, del telencéfalo dorsal, sino en esas otras zonas que os decía, en el telencéfalo subcortical, en las partes que no es ni telencéfalo subcortical ni telencéfalo dorsal, y en otras zonas, fijaos que están en la línea media. Eso es lo que ya empezaremos a ver el próximo día, porque hoy ya vamos con 2 minutos nos quedan, y meteros esta información ya será aturullaros, ¿de acuerdo? Pero si cogéis y echáis un vistazo ahora a todo lo que hemos visto del tema 8 y al resto del tema 8, el próximo día podremos acabar con todo lo que nos queda de este, tema 8, tema 9, perdón, de este tema 9 del neurodesarrollo o desarrollo ontológico, ¿de acuerdo? Las células madre, ¿por qué se extraen de la médula espinal? Son hijas directas del neuroepitelio. No sé, Rocío, a qué células madre te refieres. Todas, date cuenta que ese concepto de célula madre al fin y al cabo es un concepto relativo. Una célula, por ejemplo, del ectodermo es madre de todo el sistema nervioso y de la piel. Ahora, del neuroectodermo es madre solamente de todo el sistema nervioso. Si es, fíjate, del neuroepitelio, del tubo neural, es madre de las neuronas que van a formar parte, ¿vale?, de todo nuestro sistema nervioso central, pero solamente de ahí, de neuronas y de glía, porque igual que se hace esto, es decir, de las células de glía radial, van a salir
todas las neuronas, pero también van a salir todas las células de glía. De glía, no de microglía. Es decir, oligodendrocitos y astrocitos, pero no microglías. Las microglías tienen un origen mesodérmico, no tienen un origen ectodérmico. Pero eso no tenéis ni por qué saberlo ahora, ¿de acuerdo? Epitelio es piel, Catherine, y significa esto, y es esa piel que rodea el tubo neural. Ya está, que en este momento es así, esa forma que tiene tu piel es así, con células que emiten una prolongación a un lado, otra prolongación a otro, y con un soma que se va desplazando de un lado a otro en sus divisiones. Ya está, pero es así, quédate con eso, que se llama epitelio porque es así. Tú es que crees que esto es un montón de células, pero no, es que solamente hay una célula que ocupa todo esto. ¿Vale? Por eso es solamente una línea celular, nada más. Vale, bueno chicos, hemos llegado a la 1, hay otras clases y no podemos seguir. A partir de aquí voy a parar la grabación y el próximo día seguimos con el neuroepitelio extracortical y ya viendo cómo migran, etcétera, etcétera.